Pues la manera en la que yo os quería presentar esto, en realidad es como un perfume. Un perfume tiene varios elementos y esos elementos tienen una serie de notas. Pero para esta intriga que os voy a presentar, también necesitaré vuestra colaboración. En toda intriga está el misterio y aquellos que resuelven el misterio. Entonces, la estructura, como os decía antes, será el perfume contenido y el perfume como contenedor. La primera parte es muy sencilla, el perfume contenido, es decir, los museos del perfume, aquellos museos que albergan el perfume, y el perfume de los museos, aquellas exposiciones que albergan el perfume como parte de su discurso. Después, el perfume como contenedor explorará las potencialidades que tiene el perfume o los aromas, tanto en los procesos cognitivos, es decir, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de aprender, como contenedor de procesos creativos, es decir, cómo el perfume puede encerrar e inspirar a los artistas a crear obras maravillosas como las que vamos a ver. Y por último, el contenedor de procesos emotivos y afectivos, que es esa capacidad que tiene el perfume, como ya ha sido mencionado en las otras exposiciones que ha habido hoy, de recordarnos personas, seres queridos, momentos, etcétera. Entonces, las notas que os pongo al lado son, de los ejemplos que os voy a traer, son como si dijéramos elementos que yo he decidido combinar porque me interesan las notas, porque me interesa que entendáis la relación que tiene el perfume con la literatura, con la identidad, con el patrimonio inmaterial, con las experiencias inmersivas, con el diseño, con la relación perfume-personalidad y con la noción. Bien, pues el perfume contenido, os hablamos del Museo Internacional de la Parfumerie en Grasse, en Francia, que ya, bueno, no me entretengo explicando qué es y lo maravilloso que es, porque ya ha sido explicado esta mañana, pero me interesa precisamente su nota identitaria, porque el propio museo se define como observador de la historia internacional, técnica, estética, social y cultural de la tradición y del uso del perfume en Grasse. También tiene una nota emotiva, que lo hemos podido ver en la intervención de esta mañana con la danza, y también tiene una nota de patrimonio inmaterial, porque no solo es un museo que se dedica a la historia del perfume desde los tiempos más antiguos hasta ahora, en los 5 continentes, y dividido en tres ámbitos mayores, que son de seducir, cuidar y comunicar. Entonces, este museo se enmarca dentro de toda esta maravillosa técnica de recolección, de proceso y de elaboración del perfume, que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial en la ciudad de Grasse. Este otro museo, Grasse está en el sur de Francia, el otro museo, el Museo del Perfume Fragonard, está en París, y también tiene esta nota de identidad y de patrimonio inmaterial. Como sabéis, los perfumes Fragonard también vienen de Grasse, entonces existe este orgullo de la ciudad, que es productora de perfume, y también dentro del museo insisten y ponen el foco en todas el proceso de extracción, de elaboración y de creación de un perfume en general. El siguiente museo que os traigo es un poco triste, porque es el Gran Museo del Perfume de París, que abrió con muchísima ilusión y con esta idea de también realizar unas experiencias inmersivas, que es la otra nota que os quería traer. Y uno de los ejemplos estuvo abierto casi 2 años, y nuestra querida profesora Diana Avellaneda tuvo la oportunidad de estar ahí y vivirlo en persona. Esa experiencia inmersiva, como podéis ver en la imagen, se basaba en estas estaciones en las que uno podía escuchar la historia de uno de los aromas,
y olerlo al mismo tiempo. Y se realizaba todo un diálogo entre el perfume y el arte. Si os fijáis en la imagen, a la izquierda es un retrato de Marina Ibrahimovic, la artista de arte contemporáneo, que también realizó parte de sus performances utilizando el perfume para que los visitantes se sintieran más en inmersión de la experiencia. El perfume, la segunda parte de este perfume contenido son las exposiciones. Aquí es una lista de unas cuantas exposiciones que han tenido lugar recientemente, eh, que tenían como tema principal o fundamental el perfume. No os voy a hablar de todos, como podéis ver en la lista, algunas ya se han comentado, como la de plantas y brujerías por la profesora Isabel Zafa. Y me voy a centrar principalmente en los aromas de Al-Ándalus, que fue creada por la Fundación de Cultura Islámica y la Caixa, que tiene como un elemento muy interesante, que itineró por toda España durante 13 años, que son muchos. Y después la exposición de Muja, que hubo en Madrid, en el Palacio de Gaviria, y la de Cité Millénaire, que es Ciudades Milenarias, el viaje virtual de Palmira a Mosul, realizada en el Instituto del Mundo Árabe de París entre 2018 y 2019. Perdón, y la de perfumes de China de Fernosky también. Bien, esta primera exposición de la que os quiero hablar tiene dos notas fundamentales, tres notas fundamentales que quiero que retengan. La identitaria, a ser realizada por la Fundación de Cultura Islámica, es sin duda una manera de acercar la cultura islámica a la gente. No olvidemos que fue itinerante y por lo tanto recorrió toda España y permitió que mucha gente tuviera acceso a esta manera de aproximarse a la cultura islámica. Inmersiva, sin lugar a dudas, porque lo que se hicieron fue recrear una serie de espacios desde la llegada de los materiales que hacen el perfume a las alhóndigas, pasando por los focos donde se vendían, después por las mezquitas donde se empleaban con diversos fines, las casas, donde por supuesto tiene una presencia súper relevante, y por último los jardines. Entonces, las personas podían deambular por estos espacios que habían sido reproducidos en las carpas que podéis ver en el centro y oler los distintos aromas de cada espacio. Por supuesto, también había una parte más en el sentido cronológico e histórico de las distintas rutas comerciales, y además hay un foco sobre la literatura. Entonces, aquí está esa nota literaria que quiero que también retengan, porque va a aparecer más veces y forma parte de nuestra entrega. El cultivo de la poesía con temas florales, sobre todo, en la cultura islámica estuvo muy presente, y de hecho se la describe como un intento de plasmar la belleza de la naturaleza, eh, la belleza de la naturaleza y de los perfumes y de sus aromas a través de la literatura. La exposición de Muja en Madrid, en el Palacio de Gaviria, nos permite introducir la otra nota, que es la del diseño, es decir, Muja, padre de Art Nouveau, fue muy conocido no solo por sus carteles de las obras de teatro de Sarah Bernhardt, sino también de su faceta como diseñador para perfumes como este Godo que podemos ver, que además también tenía esa particularidad de tener un lanzador, y la imagen de Muja no es solo bellísima, sino que también era explicativa sobre cómo debía utilizarse este tipo de perfume. La otra nota que nos permite introducir esta exposición es sobre la relación entre el perfume y la personalidad. Como podéis observar en la imagen, en esta época el perfume tenía que transmitir la idea de la mujer flor. La manera de realizar los perfumes eran muy florales, porque las mujeres tenían que oler a flores, y existía esa identificación. La de las plantas y brujería, que es tan interesante, que se ha contado esta manera de la Complutense,
y los perfumes de China. Cultura del incienso en tiempos del emperador. Esta exposición, sin lugar a dudas, también subraya la importancia de los aromas dentro de la identidad de China entre el siglo III a.C. y hasta el siglo XIX. Eh, y también nos permite realizar me interesan estas dos imágenes porque nos permite reevocar otra de las notas que ya hemos visto, que es la literaria y la de la personalidad. Porque una de las salas estaba dedicada a las dinastías Song y Yuan, que enmarcan más o menos entre los siglos X y XIV de nuestra era, en la que los hombres de letras, los sabios, empiezan a utilizar el incienso como manera de identificarse, como manera de darse, de legitimarse. O sea, es decir, aquel hombre de letras que se valoraba siempre se rodeaba de incienso. Y de hecho lo podemos ver tanto al hombre de letras solo como una asceta en la montaña en el que está dedicado a la lectura y no falta el pequeño óvulo, el quemador de incienso, que lo pueden ver, está justo en el centro de la imagen, donde podemos ver el humo que asciende, o en cualquier reunión de hombres de letras, siempre tenía que haber unas personas encargadas de que el incienso estuviera presente para remarcar su condición. Esta nota identitaria continúa presente entre los siglos XIV y XVII, que se corresponden con aquellos de la dinastía Ming. Y en la exposición tienen una que les querría leer, porque dicen que en esta época en la que los hombres de letras vivían rodeados del aroma del incienso y perfume rimaban con lectura, poesía y formación intelectual. Qué bella manera de unir estos dos aspectos, el perfume y la literatura. Por supuesto, no solo por los hombres de letras y su noción de identidad, sino también muchos textos y tratados que se consagraban en la siguiente imagen vemos una estación olfactiva. ¿Por qué? Porque de nuevo tenemos la nota de inmersión. En esta exposición, un perfumista, François de Massy, que es el perfumista de la Casa Dior, y un investigador, un científico del Centro Nacional Superior de Investigación de Francia, Frédéric Auringer, se basaron en recetas tradicionales utilizando ingredientes en la medida de lo posible naturales para que las personas pudieran oler a qué olía la China de las dinastías Ming, de las dinastías Song, de las dinastías Huang y los diferentes tratados con aromas también utilizados para las distintas terapias. La última exposición de la que voy a hablar es Ciudades Milenarias del Instituto del Mundo Árabe. Fue una exposición dura, en el sentido de que me imagino que pueden averiguar por qué este interés de Palmira a Mosul, porque son las ciudades que más se han visto afectadas por el terrorismo en Oriente Medio. Es decir, son países que se han visto destruidos por la guerra y entonces la nota de identidad está muy presente en esta exposición. La nota inmersiva viene en la última parte de la exposición, donde a través de la realidad virtual en estos cubículos uno podía revivir cómo era un foco en la ciudad de Mosul, por ejemplo, cómo son las ruinas de Palmira, en Siria, o por ejemplo, a qué huele. Siempre no solo es la reproducción en 3D, sino también con olores, a qué huele una mezquita que se acaba de ser destruida. Creo que la nota de patrimonio inmaterial
se podría evocar aquí, porque estamos hablando no solo de aromas de presencias, que es lo que normalmente se realiza, sino aromas de ausencias. Es decir, que su patrimonio inmaterial se ha perdido la materialidad porque ha sido destruida y ahora está ausente. Entonces, el hecho de que el olfato sea capaz de llegar directamente a las emociones, creo que fue un recurso muy acertado, porque es un tema en el que necesitamos reflexionar en todos los sentidos. Pasamos a la segunda parte de la ponencia, que es el perfume como contenedor. Por esta imagen, supongo que entienden a qué se refiere el perfume como contenedor. Ya no es nosotros nos acercamos a oler el perfume, sino que el perfume nos rodea, y a partir de ahí van a desarrollarse una serie de actividades, una serie de acciones, como hemos visto, emocionales, cognitivas y creativas. El perfume, los aromas o el sentido del olfato como contenedor de procesos cognitivos, esta viñeta tan simpática lo explica muy bien. Dicen que es el sentido más antiguo que tenemos, y con 1000 tipos de receptores del olor. Y la idea es que gracias al bulbo olfativo, que está directamente enfocado, está directamente conectado a la amígdala y al hipocampo, hace que la respuesta del recuerdo sea mucho más rápida. Esto lo ha explicado la profesora Rufa esta mañana muchísimo mejor. Pero es que estas zonas son las encargadas de la memoria y de la emoción, que creo que son dos elementos cada vez más presentes en los museos. La memoria siempre lo ha sido, esa idea de aprender, pero la emoción más, y no la emoción por la emoción, sino la emoción como pedagogía, la emoción como recurso para el aprendizaje. Esta idea de utilizar los sentidos aparece, esta es la parte un poquito más teórica, les pido disculpas si es la menos emocionante. Esta parte, la idea de utilizar los sentidos dentro de las exposiciones y para los procesos cognitivos empieza hace unos 40 años, y en los que aparecen términos como la transformación sensorial o la cognición encarnada en el sentido que se hace a través de los sentidos, propuesta por Georges Lakoff y Max Johansen. Uno de los impulsos que se ha dado a estas experiencias en los museos a través de los sentidos vino a través de la necesidad de dar mayor accesibilidad a las exposiciones. Esa accesibilidad específica de personas que tienen una diversidad a la hora en alguno de sus sentidos, intentó que pues, a través del tacto, a través del oído, a través del olfato, se pudiera acceder al patrimonio cultural. Pero una de las cosas interesantes de las que nos dimos cuenta en los museos es que no solamente para las personas con diversidad sensorial es útil, sino que para todo tipo de personas, por eso la accesibilidad universal, favorece ese aprendizaje y ese compromiso con la exposición que se esté visitando, con el arte que se esté viendo, etc. Y otra de las ramas que también ha promovido es la idea de utilizar el olfato dentro de las exposiciones, es la satisfacción y el mindfulness, quizá la parte más fría, pero también existe, es real, en el sentido de que se ha ido probando con diferentes estudios que las actividades inmersivas que utilizan nuestros sentidos, como puede ser el olfato, hacen que las personas muestren una satisfacción mayor en su experiencia, y entonces, por lo tanto, la evaluación a la actividad del museo sea mejor. Y aunque sea la parte más fría y más comercial, no debemos despreciarla, porque al final los museos viven de las visitas, y entonces que el visitante se lleve una experiencia agradable, buena, y que le haga querer volver, gastar, etcétera, también repercute positivamente
en los museos. Lo siguiente que les quiero hablar es sobre la memoria, porque el olfato interviene en los tres procesos de la memoria, en el de recolección, o sea, es decir, en el momento que uno está percibiendo, entonces el olfato es uno de los estímulos que se puede percibir. Luego el de almacenamiento, o sea, el, el, el aprender algo con el sentido del olfato hace que se retenga mejor. Y por último, el de recuperación. Es lo que hablábamos antes. En el momento que uno huele algo, el conocimiento sale disparado, el cerebro se conecta automáticamente y le da y lo envía de nuevo diciendo, ¿sabías esto? Gracias a este olor. Una de las experiencias que han demostrado esto es un caso curioso en Inglaterra, en una aldea vikinga. Las aldeas vikingas se caracterizaban por oler mal. Entonces, pues la reproducción de esta aldea vikinga reproducía también los olores malos. Y cuando a los visitantes se les preguntaba sobre lo que habían aprendido, aquellos a los que se les preguntaba sin más, pues daban unas respuestas X. Aquellos a los que se les preguntaba y eran expuestos a los mismos olores que habían percibido durante la exposición, tenían mejores resultados y demostraban haber adquirido mayores conocimientos sobre la exposición. Es verdad que no todas las personas percibimos igual. Eso es una pregunta a la que puedo entender que se hagan ustedes. Por lo tanto, a veces la manera de evaluar y conocer hasta qué punto el uso de los sentidos impacta en el aprendizaje no siempre es sencillo. Pero lo cual no significa que tengamos que dejar de hacerlo, lo cual significa que tenemos que seguir apostando por ello e intentar perfeccionar nuestros sistemas de evaluación. Otro ejemplo interesante fue en Boston, donde una exposición que en principio estaba enfocada para personas con discapacidad visual, tenían una serie de estaciones olfativas donde podían acceder a distintos conocimientos. Pero los investigadores se dieron cuenta de que las personas que no tenían ningún tipo de discapacidad visual también se sentían atraídas por ellos y realizaban su propio recorrido de la exposición. O sea, es decir, cada persona adaptaba el recorrido a cómo a los olores. Iban persiguiendo una serie de olores de manera que se realizaba un aprendizaje individualizado, un aprendizaje autocomisariado. Cada uno iba siguiendo las diferentes pistas y lo cual repercutía en una mejora también del aprendizaje, como se demostró después en las entrevistas, en las evaluaciones a los visitantes. Lo siguiente que quería mencionar son los contenedores, el perfume, los aromas como contenedor de procesos creativos. Estos son los artistas que les he traído hoy, pero no son los únicos que trabajan con experiencias sensoriales. Y la lista no es que esté mal, es que son tres. Los tres primeros artistas utilizan los aromas y los perfumes como herramienta, y la última lo utiliza para plasmar su arte sobre otro soporte. Entonces, la primera artista de la que les voy a hablar es Sissel Tolaas. Sissel Tolaas es noruega y tiene un perfil muy interesante porque ella es química, matemática, ha estudiado lingüística y arte. Entonces, cuando uno estudia el trabajo de Sissel Tolaas, ella siempre presenta cuáles son las preguntas a las que ella se enfrenta a la hora de realizar arte y de relacionar el perfume con la vida y con su arte. Les invito a leer las preguntas. A mí me parece particularmente interesante la idea de aprender y crear sistemas de olores de la misma manera que el alfabeto o los números. Podríamos algún día llegar a comunicar, a inventar un nuevo lenguaje a partir de los olores, en los que hay culturas que, por ejemplo, tienen la manera de describir los olores mucho más precisa de la que podemos tener a lo mejor en el mundo, concretamente en el mundo occidental. Por lo tanto, esa idea de aromas e identidad también está presente y me interesa mucho también si se puede utilizar el olor para defender, proteger, concentrar, atraer, tolerar, dormir, aprender,
memorizar y ubicarse y moverse en el espacio. Y esto lo vamos a ver en sus obras. Las obras en sí son menos espectaculares de las que, las que podemos ver con los otros artistas, pero tienen una reflexión científica más desarrollada. Uno de los encargos que recibió para una exposición Siser-Tolas fue el de reproducir el olor de la Primera Guerra Mundial o reproducir el olor de la ciudad de Estambul. Y para ello no se basó a lo mejor en las memorias olfactivas de las personas, sino que realmente buceó en los libros de historia y se dedicó a sintetizar los diferentes aromas por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, As Mostaza, o de la ciudad de Estambul, los olores del puerto con el pescado, los cargueros, la parte más industrial de la ciudad. Un asunto interesante, por ejemplo, es que ella se ha negado a realizar el olor de la Segunda Guerra Mundial porque dice que es una memoria reciente y que sería el siguiente artista del que hablaremos es Ernesto Neto. En esta exposición en Viena, con este nombre tan complejo, se centraba en la tribu de los Uniquin. Los Uniquin tienen una aproximación a los aromas y al perfume también identitaria y de manera terapéutica. Entonces, la nota de identidad también está muy presente en su obra, y lo que pueden ver es en ese entramado de tejidos. En cada una de las piezas colgantes hay distintas esencias, distintas materias con olor, como puede ser la lavanda, el clavo o el turmeric. Entonces, la nota inmersiva, por supuesto, también está muy presente. Entonces, es una invitación a conocer la cultura de los Uniquin a través de los aromas. La otra artista de la que les quería hablar es Maki Ueda. Maki Ueda es una artista japonesa que realiza, en mi opinión, de las más interesantes obras de arte sensoriales actualmente. Esto que ven en la imagen es una instalación, una obra de arte que se denomina Desconstruyendo una rosa. Entonces, lo que consiste es en este círculo que pueden ver, es como si dijéramos una representación en planta de la instalación. En cada una de las partes del muro de la instalación se despide olores de los componentes que forman el olor de la rosa. Por lo tanto, cuando uno está en el centro, percibe la misma cantidad de todos los olores y huele a rosa. Cuando uno va desplazándose alrededor del muro, va haciendo un zoom sobre cada uno de los componentes del olor de la rosa. Creo que es una experiencia inmersiva fantástica, aparte de interactiva, y que ilustra perfectamente la idea que yo quería transmitir del perfume como contenedor. O sea, el perfume nos contiene a nosotros, visitantes, en vez de ser al revés. Digo que es una artista fantástica porque esa misma idea de construyendo la rosa la realizó con pompas de jabón. Había en el suelo distintos lanzadores de pompas de jabón, y en el líquido que componía la pompa de jabón había los distintos aromas que conforman el de la rosa. Y entonces a través de cuando uno explotaba la pompa, olía un determinado aroma u otro, y para conseguir el aroma de la rosa por completo tenía que dedicarse a jugar, a interactuar con la obra de arte para tener la experiencia total. Y la parte de la derecha, que parece así como muy fría y poco atractiva, en realidad es que es un laberinto.
Entonces, ustedes saben que en Japón la floración del cerezo es un momento muy importante. Entonces, las familias, ella cuenta que las familias normalmente intentan buscar el mejor lugar en el que realizar el picnic para disfrutar de la floración del cerezo. Entonces, cada una de las botellitas tiene aroma de cerezo en distintas cantidades, de manera que las agrupa para que haya un lugar donde la concentración del olor sea mayor, es decir, ese es el mejor lugar para realizar el picnic. Entonces, lo que el visitante tiene que hacer es, guiándose por el olfato, ir encontrando el camino hasta llegar al lugar donde la concentración del aroma de los cerezos es mayor. Es de una interactividad también fabulosa y muy recomendable. Bien, estamos llegando al final de la exposición. Christiana Williams se unió con la casa Penhaligon para realizar una serie de perfumes. Me gustaría mucho volver a traer las ideas del diseño en el perfume que habíamos visto con Muja, volver a traer también la identificación o la conexión entre un determinado perfume y una determinada personalidad, y por supuesto cómo el perfume es o los aromas es un canalizador de la creatividad de los artistas. Es un artista que trabaja de manera gráfica, de manera virtual, pero aquí en concreto se encargó de diseñar tanto el frasco como la estética de esta aventura literaria, de esta intriga literaria que da título a la ponencia. ¿Por qué esta intriga literaria? Porque Penhaligon es una casa fundada en 1860, Penhaligon fue perfumero de la reina Victoria, es una casa con muchísima tradición, muy británica. Entonces existe en cierto sentido esta idea de la identidad. ¿Qué se ha realizado con Penhaligon? Se han realizado una serie de perfumes que se relacionan, que cada uno corresponde a un personaje de una ficción literaria. Entonces, asociado con distintos animales y asociado con distintos aromas a los que se les atribuye una determinada característica de personalidad. Entonces, se los voy a leer y luego les contaré la intriga olfactiva y literaria que hay detrás. El primero es Lord George, que es el ciervo, que se le describe como aparentemente tradicional, pero que es la muestra perfecta y que hay que saber guardar las apariencias. Para la composición de su perfume, que es masculina y elegante, se le ha añadido ron. Es un ingrediente que no es común, pero le da ese carácter amaderado, ese carácter ambarino y muy cálido. Entonces uno se puede imaginar a un varón inglés, un lord inglés, oliendo así. La siguiente es Lady Blanche, que es la mujer de Lord George, a la que se le atribuye dedicación, encanto, pero intenciones criminales. Entonces la mezcla de perfumes es floral, verde y tranquilizante, pero también con narciso y jacinto, que a pesar de ser muy floral y tranquilo, puede también darle este aspecto más de precaución que tiene que tener uno cuando se aproxima a un personaje así. Luego sucede el duque, que será el marido de la hija de Lord George y Lady Blanche, que es la duquesa Rose, que es la siguiente imagen que ve. El duque es o se le define como un yerno ambiguo, capaz de hacer palpitar los corazones allá donde va, aunque quizá no aquellos que cabría esperar. La fragancia se describe como llamativa, decadente y chic. La protagonista es una rosa especiada, picante, con toques de ginebra y maderas curtidas. Y para la duquesa, que es el personaje inocente de la historia, es una rosa fresca, dulce, y para su perfume se han utilizado mandarinas, rosa y madera almizclada. Los otros personajes que tenemos son Clara, que es de Lord George, y Radcliffe, que es el hijo legítimo que tuvieron Lord George con
que tuvo Lord George con Lady Clara. Lady Clara se le considera al principio un personaje que no tiene nada de tímido, es voluptuoso, autoritario y muy femenino, pero sin ser infantil. ¿Qué notas olfativas se han utilizado? El ron, la vainilla, la canela, el almizcle, el ámbar y el pachulí. Y para el hijo ilegítimo, que es un bandido, como no tiene obligaciones, se utiliza una mezcla de ron, tabaco, los vicios, pan y jengibre. Bien, hasta aquí es donde yo les quería hablar sobre la potencialidad creativa de los aromas y de los perfumes, y quería pasar a la última faceta de esta intervención, en la que les pediré su participación más adelante, porque el museo, el perfume también es un contenedor de procesos emotivos y afectivos. Ya hemos visto la importancia de la emoción a la hora de realizar un proceso cognitivo, como eso permite un aprendizaje más duradero. Y les cuento esta anécdota personal. Estas cajas que ustedes ven son joyeros también, están realizadas con una madera de pino, pero tiene un barniz específico, son cajas coreanas. Mi madre es coreana y yo cuando iba a casa de mi abuela siempre notaba que tenía un olor particular. Y yo no sabía qué era, pero sabía que ese era el olor a casa a casa de mi familia coreana, a casa de la abuela. Y con el tiempo, cuando estas cajas llegaron a casa, descubrí que era eso. Entonces me gustaría que, aparte de las preguntas que puedan tener, me gustaría que participaran ustedes contándonos, compartiendo con nosotros de qué otras maneras ustedes han vivido los olores como un proceso emotivo y afectivo. ¿Qué ejemplos han tenido en su familia o de manera individual en la que un olor les ha permitido tener esa nota identitaria, esa nota emotiva, esa nota de patrimonio inmaterial? Y antes de terminar y darles las gracias, como curiosidad, decirles que existe la flor nacional de Corea, que es la que se encuentra en el escudo del país, que es Mugunghwa, y que es una flor que se caracteriza por su resiliencia, es decir, que después de haber pasado muchas vicisitudes puede volver a florecer y mostrar, su capacidad de sobreponerse a las adversidades y a las dificultades, que puede identificarse mucho con la identidad de Corea del Sur como país que ha pasado una guerra que todavía no ha terminado y está en unas circunstancias muy complicadas. Yo termino aquí, estaré encantada de profundizar en cualquier otra cuestión, pero les pido por favor que participen en esta última parte del perfume como contenedor del proceso emocional. Muchísimas gracias.